Dayana Ciesa se ha ocupado de uno de los temas de esta semana, uno de los temas que más ha saltado esta semana y que tiene que ver con el expresidente Martín Vizcarra, porque el juez Chávez Tamariz decidió darle detención preventiva, algo que él parece que se esperaba, porque hasta hizo un video. Pero veamos todos los pormenores de esta noticia en el siguiente reportaje de Dayana Ciesa. Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. De la cima del poder a la derrota más dura. El autodenominado lagarto no está en su hábitat. Parece que la dura coraza que llevó durante años se debilita. Martín Vizcarra Cornejo, desde el miércoles, tras el encierro, empezó a conocer un nuevo estado de supervivencia. El Poder Judicial consideró que sí existe una alta probabilidad que Martín Vizcarra, acostumbrado en estos últimos meses a recorrer cada rincón del Perú para hacer campaña política, sí puede fugar del país. Ordeno, ya que se encuentra presente, para que pueda ser conducido a un establecimiento penitenciario y cumple el mandato judicial. Así ha concluido. Se notifica. Señor fiscal. Conforme, señor fiscal. Señor juez. Abogado. Interponemos recurso de apelación. Muy bien. A solo unos meses de que se emite una sentencia que podría llevarlo por muchos años más a la cárcel por recibir, según la tesis fiscal, coimas de más de 2 millones de soles como gobernador de Moquegua. ¿Se entregaron sumas de dinero? Se entregaron sumas de dinero. ¿Cuánto se entregó por lomas de hilo a modo de soborno? Salen dos pagos, de 400.000 y 600.000 nuevos soles. En el caso del hospital de Moquegua. En el caso del hospital Moquegua fueron de manera escalonada entre 6 a 8 oportunidades de pago, que son descritos posteriormente por Rafael Granados y también Hernández Calderón, y también hay WhatsApps en ese sentido. Martín Vizcarra, vaya que era un personaje escurridizo. Solo en estos meses, en plena investigación, ha realizado más de 6 viajes a diversas zonas fronterizas. Para la Fiscalía, esto representa un inminente peligro de fuga. Su arraigo familiar y laboral fue puesto en duda. El Poder Judicial, esta vez, apoyó la tesis fiscal. La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva por el delito de cohecho pasivo propio de 2 obras de magnitud. Ese fue el inicio de la hora cero de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, libertad. Martín Vizcarra, libertad. En este momento. 14 de agosto, Martín Vizcarra fue trasladado aquí, a la sede de Barbadillo, convirtiéndose así en el 5º expresidente de la República que pasará sus días recluido en este establecimiento penitenciario. Por 5 meses, Vizcarra aguardará aquí el resultado de su juicio que se prevé concluya en enero próximo. La Fiscalía ha pedido para él 15 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, por el cobro de coimas a empresas constructoras cuando era gobernador de Moquegua, para adjudicarles las obras del Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo. En ambos casos, hay colaboradores eficaces que han narrado al detalle la participación delictiva del entonces gobernador regional. Martín Vizcarra Cornejo es un moqueguano que llegó a las grandes ligas de la política cargando ya un pesado saco de acusaciones que arrastra desde su gestión como gobernador. Pero no solo acusaciones por corrupción trajo desde Moquegua, sino también señalamientos por traición. Ha tenido una vida política marcada de falsas lealtades. Martín Vizcarra, el año 2006, candidateó por el partido aprista.
para ser presidente regional en aquel momento de Moquegua. No ganó y entonces el partido aprista lo acusó de desleal, porque Martín Vizcarra, según el APRA, los dejó de lado para hacer una campaña con su hermano. Luego, durante la siguiente elección, esa sí ganadora para él se hizo de un partido que le cedió un amigo de su papá. Y este amigo de su papá considera que luego fue apartado, habiendo sido él el fundador original de esta agrupación política, que Martín Vizcarra ni siquiera lo consideró como consejero. Juro por Dios y por la patria. En el 2018 obtuvo de manera vertiginosa la presidencia de la República, también en un contexto de traiciones a la interna del partido y sobre todo con su antecesor Pedro Pablo Kuczynski. En el libro Una historia de traición y lealtad, su autor, el periodista Martín Rippel, pudo plasmar su perfil con testimonios y testigos. El entorno más cercano de Pedro Pablo Kuczynski considera que Martín Vizcarra lo traicionó. Pedro Pablo Kuczynski considera también que Martín Vizcarra lo traicionó. Mercedes Arauz, que fue vicepresidenta de la misma plancha, también siente que fue traicionada o que al menos Martín Vizcarra resultó desleal con ellos. Y luego cuando Martín Vizcarra fue presidente, es el fujimorismo el que termina acusando a Martín Vizcarra de desleal, porque los fujimoristas consideran que fueron ellos los que pusieron, finalmente, con la vacancia de PPK, a Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno. Los secretos inconfesables que guardaba Martín Vizcarra fueron narrados a la justicia por uno de sus amigos. Fue delatado por Juan Manuel Hernández, quien decidió contarlo todo. Hernández no es cualquier amigo, es quien lo trajo desde Moquegua para dar el gran salto a la política nacional. Él mismo dice que conoce a Martín Vizcarra desde que Martín Vizcarra usaba pantalón corto. Es decir, lo conoce desde los 80s. El testimonio de Hernández es uno de los pilares de la acusación fiscal en su contra en el caso Hospital de Moquegua. El exministro Hernández confesó a la justicia que él fue el intermediario entre Vizcarra y la empresa ICSA para recibir la coima de 1.300.000 soles a fin de entregarles la buena pro del Hospital de Moquegua. Pasó de ser su cercano colaborador a un colaborador eficaz de la justicia. Hay pagos que se han realizado a favor de Martín Vizcarra Cornejo por intermedio de José Manuel Hernández Calderón. Condicionó su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de 1.300.000 para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra. Aunque la defensa de Vizcarra minimiza esta valiosa prueba de la Fiscalía. En ese caso decae por sí mismo porque la imputación es que el señor Martín Vizcarra habría condicionado la suscripción del contrato a cambio de un beneficio indebido. Pero el señor Martín Vizcarra no tenía esa facultad. Esas facultades fueron delegadas a la directora general de administración. Por lo tanto, era una facultad que ya no ostentaba el señor Martín Vizcarra. En el caso de Lomas de Hilo, quien delata a Vizcarra es el representante de la empresa Obrainsa. Señor Elar Tejeda, usted nos ha señalado de que el señor Vizcarra le solicitó un pago indebido de 2% del costo directo de la obra. La pregunta es, ¿le llegaron a pagar ese monto? Sí, doctor, sí se le iba a pagar ese importe. Elar Tejeda Moscoso, otro colaborador clave de la Fiscalía en el juicio contra Martín Vizcarra, quien ha entregado los detalles de la reunión en la que el exgobernador de Moquegua le solicitó el 2% de comisión de la obra, que se traducía en 1 millón de soles a cambio de información privilegiada para lograr la buena pro. ¿En qué forma habría entregado el dinero? En efectivo, en un sobre. Las entregas le he hecho directamente yo en persona. No hay intermediarios para este tipo de operaciones. Martín Vizcarra ha sido criticado muchas veces por su continuo engaño al electorado, por continuar haciendo campaña en favor de su candidatura presidencial para el 2026, a pesar que su postulación es legalmente imposible. Cuenta con 3 inhabilitaciones que le impiden postular a un cargo popular, y el Jurado Nacional de Elecciones canceló la militancia a su partido, requisito obligatorio para postular. Pero él, con la sangre fría y la coraza dura, siguió adelante.
que siempre muere en su palo. Aún así haya testimonios y haya vouchers a propósito de supuesta corrupción en obra pública en Moquegua, lo va a negar y lo va a negar. Como ministro de Transporte y Comunicaciones, también evadió responsabilidad. Fue el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski quien tuvo que dar explicaciones por la cuestionada adenda del aeropuerto de Chinchero. Pero al final no le sirvió de mucho porque igual tuvo que renunciar al cargo de ministro. Pidió irse lejos, a la Embajada de Canadá, quizá también para seguir evadiendo responsabilidades frente a una agitada coyuntura y una oposición despiadada, capaz de todo. Ha sido el juez Jorge Chávez Tamariz quien ha determinado que Martín Vizcarra debe permanecer 5 meses en prisión preventiva. Ya no cuenta con miembros que le tengan dependencia económica, pues los hijos son mayores de edad. En consecuencia, no existe arraigo familiar. Para el juez, tampoco existió arraigo laboral, pese a que Vizcarra presentó un contrato de trabajo con la empresa Urbanis, empresa que resultó ser de su esposa y su familia, en la que se esforzó por demostrar que era un ejemplar trabajador. 160 metros cuadrados tienen los lotes que mañana vamos a vender con un descuento especial en la urbanización Andaria. Los jueces no pueden ser tan ligeros y arbitrarios al momento de efectuar su razonamiento judicial. Cuando una persona trabaja para una empresa de carácter familiar, ¿no tiene arraigo laboral? Por supuesto que eso es falso. Su contrato de trabajo con la constructora familiar fue legalizado después del pedido de prisión preventiva, lo que ha sido considerado por el Poder Judicial como un intento de manipulación al sistema de justicia, entre otros hechos que ha evaluado el juez. Como hecho notorio, la gerenta general desde el 11 de diciembre del 2021 es la esposa del acusado. En palabras llanas, es un contrato entre cónyuges y para evitar ser descubierta esta situación por las autoridades, lo ha firmado la apoderada. Para el juzgado se instrumentalizó deliberadamente todo ello para generar un arraigo laboral. La confianza con la que ingresó a la audiencia se le fue borrando el rostro conforme escuchaba los argumentos del juez. A diferencia de la diligencia de junio pasado, en la que sonreía, se le veía de buen ánimo e incluso bromeaba con la prensa. La detención preventiva ha sido apelada por el acusado. El hospital de Moquegua y Lomas de Hilo no son los únicos casos que enfrenta Martín Vizcarra por entrega de coimas. Hay más. En estos casos, sin embargo, existen testimonios, documentos, vouchers, llamadas y mensajes, elementos que han engrosado el expediente del autodenominado lagarto. Esta decisión judicial de otorgar 5 meses de prisión preventiva podría ser quizá solo un adelanto de lo que le espera a Martín Vizcarra. El encierro podría terminar convirtiéndose en su nuevo hábitat. Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua son este caso que ha llevado a Vizcarra a la prisión preventiva. Pero por supuesto hay otros muchos casos por los cuales se le está investigando y en este caso la decisión del juez será definitivamente, eso ya lo adelantó su defensa, apelada para ver si la instancia superior decide que no corresponde la prisión preventiva. Y con eso volvemos nuevamente al tema de si debe haber tantas prisiones preventivas en nuestro país o si deberíamos ya haber desarrollado un sistema de justicia que permita que la gente se defienda en libertad, pero sin fugarse, porque el problema es que se nos fugan por todas partes. Entonces, esa es una discusión que se va a seguir dando en los próximos días, pero que lo ideal sería que se solucionara, porque es una parte muy importante de las fallas de nuestro sistema de justicia.